¿Cómo están, amigos? Vamos a desarrollar el siguiente problema. Tenemos aquí una armadura en el cual nos están solicitando que determinemos las fuerzas internas en los miembros de la barra FE, luego la barra EB y finalmente la barra BC. Solamente estas tres barras nos están pidiendo calcular. Entonces, por lo general, cuando nos piden solamente en específico algunas barras, nosotros tenemos que aplicar el método de las secciones. Este método de las secciones consiste, ¿no?, en tomar en cuenta cualquier parte de la estructura a la hora de hacer el corte. Es conveniente este tipo de problemas porque ya nos indica más o menos dónde podemos empezar. Si me dicen que son estas barras, yo tranquilamente puedo aplicar un corte de esta manera. Y cuando yo aplique un corte, la estructura lo estaría separando en dos, prácticamente así, ¿no? Digamos, estamos cortando nada más de esta manera. ¿Y qué ocurre en estos casos? Yo debería saber con qué parte trabajar. Y uno, por lo general, debe trabajar con la parte que es más accesible, de repente donde no haya muchas cargas, muchas longitudes o muchas reacciones. Pero como este ejercicio es muy sencillo, cualquiera de las dos partes podría ser considerado, en realidad, no hay ningún problema. Así que digamos que yo voy a trabajar con la parte derecha. Nos quedamos con este elemento de acá. Pero recuerda que para poder calcular estas fuerzas internas, tendría que primero calcular las reacciones. Entonces vamos a comenzar como primer paso, cálculo de reacciones. Para eso tengo que aplicar las tres condiciones del equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Todo esto es igual a 0 para que haya equilibrio. Entonces voy a colocar acá, el punto A es un apoyo fijo, así que va a tener dos reacciones, una reacción a Y y una reacción a X. Mientras que el punto D es un apoyo móvil, por lo tanto va a tener una reacción. Hasta ahí ya hemos identificado. Ahora es necesario colocar o tomar en cuenta estas condiciones. Vamos a tomar la primera, que es sumatoria de fuerzas en X. Nosotros suponemos un sentido, así que nosotros vamos a suponer en qué sentido podemos considerar que sea positivo o negativo, ¿no? Digamos que hacia la derecha sea positivo. En realidad puede ser hacia la izquierda, hasta tú puedes colocar que hacia la derecha sea negativo. Bueno, eso ya es cuestión de cada uno, pero por lo general se trabaja así, ¿no? Es una forma más rápida o más adaptable, por así decirlo. Y esto es igual a 0. Colocamos las fuerzas horizontales, solamente tenemos la incógnita, reacción a X, y te das cuenta que no hay más fuerzas horizontales, entonces igualamos a 0. En conclusión, la reacción a X es una de las reacciones muy rápidas, sale 0. Un atajo quizás, si ven que no hay fuerzas horizontales y solamente tienes tu única incógnita, esa reacción no se puede equilibrar, así que vale 0. Vamos a aplicar la otra condición, sería sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. ¿Qué sucede? Voy a colocar acá ya los valores, reacción a Y, hacia arriba positivo, 11 hacia abajo negativo, 22 hacia abajo también negativo, y finalmente más de Y, igual a 0. Pero ¿qué sucede en este caso? Te das cuenta que todavía no podría calcular estas dos incógnitas, porque solamente tengo una ecuación. Así que simplemente ordenamos esta ecuación, AY más BY, menos 11 menos 22, vamos a ver cuánto es, me da menos 33, igual a 0. Pero de una vez este menos 33 lo paso al otro lado para tener la ecuación de una vez, igual a 33. Colocamos aquí nuestra primera ecuación y ahora voy a aplicar la última condición del equilibrio, que es sumatoria de momentos en el punto A o en el punto D. A ver, vamos a aplicar esto con más detalle. Si yo aplico momentos en el punto A, estarías calculando la reacción de Y. Pero si tú aplicas momento en el punto D, estarías calculando la reacción a Y. Así que no importa en cualquiera de los dos puntos que tomes, no, al final lo que quieres calcular nada más es la reacción. Entonces vamos a tomar en el punto A. Y voy a suponer que los momentos en sentido antihorario sean positivos, igual a 0. Esta reacción de Y va hacia arriba, la distancia sería desde el punto D hasta el punto A, me va a originar un momento en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Colocamos dy por la distancia, que es 2 más 1.5 más 2. Me está dando una distancia de 5.5. Luego esta fuerza va hacia abajo hasta el punto A, me va a originar un momento en sentido horario,
así que va a ser negativo. Menos 22 por la distancia, que es 2 más 1.5, 3.5. Y finalmente menos 11 por 2. Y esto de aquí igualamos a 0. Con la finalidad de despejar la incógnita o la reacción de Y. Vamos a ver qué valor sería en este caso. Me está originando una reacción de 18 kN. Me dio positivo, es correcto el sentido que hemos supuesto, ¿no? Si me hubiese salido negativo, nada más se le cambia el sentido hacia abajo. Y bueno, si ya tengo dy, solamente cuestión ahora de reemplazar aquí en esta ecuación 1. Y despejamos, ¿qué cosa? La reacción a y. Sería 33, dy pasa al otro lado como negativo, menos 18. ¿Cuánto me daría la reacción a y? En este caso me da 15 kN. También positivo, quiere decir que va hacia arriba porque así yo le he considerado. Hasta ahí lo que hemos hecho nada más es calcular las reacciones. Ahora lo que vamos a hacer es ya aplicar el método de los cortes o de las secciones, como también se le conoce. Vamos a borrar esto de aquí. Acá no nos olvidemos, esto vale 0. Y yo había indicado que el corte lo iba a tomar de esta manera. Corte 1 y voy a trabajar con la parte derecha. Colocamos acá, corte 1, parte derecha. Para que sea más didáctico este video o este ejercicio, vamos a copiar y vamos a recortar esa parte, ¿no? Más o menos hasta acá, digamos. Vamos a reducir el tamaño. Ahí lo tenemos, más o menos así. ¿Qué sucede en este caso? Cuando hago este corte yo tengo que suponer si va a trabajar esas fuerzas que he cortado en tracción o de compresión. Ya conocemos todos, barras que trabajan a tracción son las fuerzas que salen de los nudos que apuntan, ¿no?, hacia afuera, pero las fuerzas que trabajan a compresión son esas fuerzas que actúan hacia adentro del nudo, de esta manera, tracción, compresión. Una vez que sepas ese conocimiento o ese criterio, ya vamos a indicar acá fuerza de E hacia F, entonces va a ser la fuerza EF. Luego acá tenemos la fuerza EB, ¿no? Acá está el punto B. Finalmente aquí la fuerza CB. ¿Qué ocurre en estos casos? Una vez que hemos hecho este corte, lo que tendría que hacer es saber qué condiciones de equilibrio me va a convenir a mí tomar en cuenta. Recuerda que son las mismas: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Si te das cuenta, si yo quisiera calcular primero la fuerza EF, tendría que aplicar momentos en el punto B. ¿Por qué en el punto B? Porque la fuerza EB y la fuerza CB concurren en el mismo punto B con la finalidad de que no tomen momento. Entonces la única incógnita que podría calcular sería la fuerza EF. Así que vamos a aplicar esa condición. Decimos sumatoria de momentos en el punto B. Antihorario vamos a suponer que es positivo, igual a 0. No nos olvidemos colocar la reacción, que vale 18, ¿no? 18 kN. Entonces multiplicamos. Sería 18 por la distancia hasta el punto B. Sería 2 más 1.5. Ahora vamos a mover este corte para ver bien la distancia. Sí, ahí está, 1.5. 18 por 2 más 1.5 sería 3.5. Luego esta fuerza de 22 también va hacia abajo, me origina un momento horario, va a ser negativo. Menos 22 por la distancia de C hacia B, que es 1.5. Finalmente la fuerza EF, que me origina un momento en sentido antihorario, va a ser positivo, más la fuerza EF multiplicado por esta distancia hasta el punto B, que le va a corresponder 2 metros. Y en este caso, bueno, igualamos nada más a 0. Vamos a ver qué valor nos da la fuerza EF. Nos está dando un valor de menos 15 kN. Si me da negativo la fuerza EF, quiere decir que no está trabajando como yo lo he considerado inicialmente.
yo lo consideré como que trabajara a tracción, pero no es así. Así que le colocamos que trabaja a compresión. E indicamos aquí, ya para colocarle la fuerza interna, la fuerza EF trabaja a compresión. Entra al nudo de esta manera, 15 kN. Luego que ya hemos determinado esta fuerza, podría aplicar esta otra condición que sería sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué sumatoria de fuerzas en Y? Miren, yo sé que esta fuerza es inclinada prácticamente. Sé que hay ángulos en esta parte. Podría encontrar el de aquí o este ángulo, cualquiera de los dos en realidad. Digamos que yo quiera hallar el ángulo de abajo, en esta parte. Lo voy a denominar alfa. ¿Qué sucede ahí? Se forma este triángulo, alfa. La distancia de B hacia C, ¿no? Este es el punto B, C y E, sería 1.5 y esta altura de C hacia E le corresponde 2. ¿Cómo hallo este tipo de ángulos? Recuerden, por trigonometría aplican nada más arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto. Cateto opuesto viene a ser lo que se le opone, 1.5 sobre el cateto adyacente de su base, que es el 2. Es una forma de hallar el ángulo para nada más descomponer en seno y coseno. También pueden hallarlo por razones trigonométricas, quizás encontrando primero la hipotenusa, aplican Pitágoras y luego que aplican Pitágoras ya sabes cuáles son esos catetos y simplemente descomponer. Pero yo mayormente los trabajo así, creo que es más práctico y aplican en la calculadora nada más. Arco tangente de 1.5 entre 2 me está dando un ángulo de 36.87 grados. Con ese ángulo van a trabajar. Una vez que ya encontré ese ángulo, vamos a borrar 36.87. Vamos a colocar de esa manera. Y descompongo, ¿no? Si te das cuenta acá, indicamos, la base, sería fuerza EB coseno de alfa. Y la otra descomposición horizontal, la fuerza EB seno de alfa. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, primero 18 hacia arriba positivo, menos 22, y luego acá lo que hemos descompuesto, menos la fuerza EB coseno de alfa, igual a 0. Y de esa manera solamente es cuestión de despejar la fuerza EB. Me está dando entonces una fuerza interna de menos 5 kN. También en este caso lo consideré en tracción, así que va a trabajar a compresión. E indicamos en esta barra, hacia adentro del nudo, fuerza EB, 5 kN. Y por último solamente tendríamos que aplicar esta otra condición, que sería sumatoria de fuerzas en X. Digamos que hacia la derecha es positivo igual a 0. Colocamos las fuerzas horizontales, primero la fuerza CB que va hacia la izquierda, negativo, la fuerza CB, menos la fuerza EF también va hacia la izquierda, y finalmente lo que hemos descompuesto, menos la fuerza EB seno de alfa, igual a 0. Ya tenemos calculado la fuerza EB, este es E, entonces ya en este caso reemplazar. Tenemos también la fuerza EF, también reemplazamos. Y lo único que vamos a calcular nada más es la fuerza CB. Vamos a operar, ¿cuánto nos da? Me está dando en este caso una fuerza de 18 kN. En este caso sí me dio positivo, quiere decir que sí trabaja a tracción como yo lo he considerado inicialmente. Y de esa forma entonces indicamos la fuerza CB o BC, que es lo mismo, sale del nudo en tracción. Así que de esta forma hemos determinado este ejercicio, no ha sido muy complicado, espero que te haya servido este video. No te olvides de recomendar el canal, darle like y bueno, conmigo será hasta un próximo video.